Real no es nada más que el reflejo de nuestros pensamientos y acciones y sentimientos del pasado. Con lo cual no es nada malo como entidad. Es el reflejo de lo que nosotros hemos pensado, que eso no ha desaparecido y está presente porque hemos creado una entidad de nosotros mismos, de los hechos negativos y aquello que, cargado de egoísmo, no nos ha dejado hacer el trabajo como debíamos haberlo hecho. Por lo tanto, es el reflejo que está ahí y que forma una entidad. El guardián del umbral no nos va a hacer nada, ningún daño. Porque a veces, ahora yo he estado pensando que es posible que hayan pensado que el guardián del umbral les puede hacer daño. No, en absoluto. Lo que es el reflejo de todo nuestro pasado está ahí, incrustado en esa forma que hemos creado nosotros mismos. Con lo cual, esta forma tiene vida propia prácticamente, vida propia porque es el reflejo de lo que nosotros pensamos y sentimos. Y al mismo tiempo, esta forma es la que nos sigue y que cada vez que pensamos mal, sentimos mal, actuamos mal, lo que hacemos es engordarla. ¿Veis? La vamos engordando. Por eso decíamos siempre que si tuviéramos la posibilidad de verla, no la podemos ver porque es una forma astral, por lo tanto nuestra visión es física, no es astral, no la podemos ver. Hasta incluso aquellos que han despertado la forma astral, la visión astral tampoco la pueden ver, porque en el subplano en el que se halla no lo pueden ver. Y también lo van engordando, porque el haber despertado la visión astral no quiere decir que hayan purificado su personalidad. Entonces, esto explicado quedará más claro para poder entender y comprender lo que quiere significar esta presencia, la presencia del astral. Si vosotros miráis en el glosario teosófico, lo he buscado yo precisamente, pero no habla del guardián del umbral, sino que habla del muro guardián. Muro guardián. He buscado el significado del muro guardián. Es algo parecido, pero muy superior al guardián del umbral. El muro de guardián es un muro creado por los señores iniciados, la gente ya despierta en el mundo oculto, iniciados in Nirmanakayas, han construido un muro alrededor de toda la humanidad que les protege de las malas influencias. A veces uno se pregunta, cuando hablamos de los Nirmanakayas, que ellos renuncian a su felicidad, ellos han alcanzado un estado de conciencia que les permite ya vivir en lo que es el nirvana, la felicidad total y absoluta, pero que renuncian a ella por amor a la humanidad, porque se dan cuenta de lo que sufre la humanidad. Y con su poder ellos construyen un muro alrededor de toda la humanidad con el fin de que las influencias de los destructores de la humanidad no nos alcancen. Es bonito, es hermoso conocer esto. En nuestro caso no es lo mismo el guardián del umbral, porque el guardián del umbral es hijo nuestro. Lo hemos fabricado nosotros, día a día, encarnación tras encarnación. Así que, con lo dicho, queda muy claro que el guardián del umbral es una forma astral. Porque hay entre el pensamiento y el sentimiento, hay una unión. Esa unión está unida, han creado una asociación y está muy unido. Eso con el tiempo tendrá que separarse, pero hoy por hoy está todavía muy unido. Hola. Es una forma astral que se revela y despierta evidencia superior al discípulo. Pero para que esto ocurra, el discípulo tiene que alcanzar lo que se llama el manas superior. Con lo cual su videncia es elevada y causal.
hay distintas videncias, la física, que es la que tenemos, la astral, la mental y la causal. Entonces este individuo, que es un discípulo no es un estudiante, un discípulo no es un aspirante, un discípulo es el que ha pasado por estudiante, aspirante, se ha forzado, ha entrado como discípulo a prueba y finalmente es discípulo directo del yo. Y el yo se transforma en discípulo. Es decir, que hemos conocido la realidad del yo y a partir de este momento el yo es el discípulo. Mientras no conozcamos la realidad del yo, el discípulo, que es la realidad del yo, es nuestro maestro. No pensemos en encontrar un maestro que venga a iluminarnos y venga a decirnos qué es lo que debemos de hacer. Esto es lo que todos quisieran, o lo que todos quisiéramos quizás, que viniera alguien y dice, mira, tienes que hacer esto, después harás esto, esto y esto, y habrás alcanzado la liberación, por lo tanto, la felicidad. No. Porque dicen los maestros que si así fuera, el mérito sería de ellos, no vuestro. Y aquí se trata de ganarse la felicidad por el esfuerzo de uno mismo. Evidente que la felicidad la felicidad espiritual no tiene nada que ver con la felicidad del mundo, porque en el mundo no existe felicidad. Existe gratificación, cosas agradables, cosas que nos gustan, apreciaciones de las cosas, pero no existe la felicidad en el mundo físico. La felicidad existe cuando uno se ha separado de todo aquello que le une al mundo físico. En el mundo físico, en el mundo material, solo encontramos sufrimiento, pobreza, desgracia, enfermedad, a pesar que muchos estamos bien y también pues somos saludables internamente y que somos simpáticos, que somos agradables, eso también existe, porque es un mundo dual. Pero por lo menos en este mundo uno lo que tiene que trabajarse pues es para encontrar precisamente el sendero que nos va a conducir a esa felicidad total y absoluta. Este encuentro supersensible los conduce a la ciencia oculta. Es decir, la ciencia oculta es algo que está más allá de lo que nosotros podemos ahora darnos cuenta. La ciencia oculta es la metafísica. Metafísica más allá de lo físico. Es decir, tendríamos que haber despertado una conciencia más elevada que la que tenemos, penetrando ya a mundos metafísicos en los que realmente ya estamos más allá de la mente concreta y objetiva. Entrar en un mundo metafísico es penetrar en ese mundo desconocido. Y entonces este encuentro suprasensible es lo que nos conduce a ese encuentro precisamente con el guardián del umbral y también con ese mundo de la ciencia oculta. Ahora bien, ya antes, como os he dicho, el guardián del umbral no tiene nada que ver con la maldad. Es una forma grotesca, desagradable de ver, porque es el fruto de nuestra actuación en el mundo. Pero él no nos va a hacer nada, lo que él está sufriendo, por decirlo de alguna manera, para que lo transformemos nuevamente en algo angelical, en algo que de alguna manera despierte la unidad del ser con todas las cosas. Así que el guardián, a su debido tiempo, cuando el discípulo ha penetrado en ese mundo metafísico más allá de lo físico, lo previene con el fin de que no siga adelante si no siente en su interior la fuerza necesaria para poder avanzar en ese mundo oculto. Ese mundo oculto es desconocido, es misterioso, es algo que no podemos llegar a entender ni comprender, porque nuestra conciencia pertenece a ese mundo. Y cuando nuestra conciencia pegue el salto y entre en los mundos superiores, entonces estaremos preparados para afrontarlo. Pero el guardián del umbral lo previene. Vas a encontrar cosas que son muy fuertes si te mantienes con tu conciencia personal. Es más o menos la forma en que, bueno,
No sé cómo lo dicen, pero yo lo estoy viendo de esta manera, ¿no? Vas a encontrarte con casos realmente extraordinarios que tendrás que solucionar de una manera en que no favorezcas a quien no debes, simplemente tienes que favorecer a la totalidad, tienes que hacer todo cuanto sea necesario para favorecer a la totalidad. Entonces, cuando esto ocurre, que este individuo pues alcanza esa conciencia causal y se despierta como es natural, y he dicho antes, esa visión causal, esa clarividencia, ver clara la situación en los mundos físicos, por terrible que sea esta aparición del guardián, cuando se presenta el guardián, es decir, que el velo ha sido descorrido, solo es el efecto de la vida pasada, porque el discípulo ha crecido y él se da cuenta que es el efecto de las vidas pasadas del propio discípulo. El crecer internamente es una preparación para los eventos que van a surgir en el paso dentro del sendero, el sendero del discipulado. Hablamos de un discípulo. Discípulo es aquel que ha trascendido todo lo que es material. ¿Veis? Entonces, claro, se ha preparado, ¿para qué? Para el mundo espiritual. Porque si es discípulo, quiere decir que ha atravesado la frontera en lo que llamamos mundo material y mundo espiritual. Y esa frontera está en el nivel mental del ser humano. Porque el nivel mental de cada ser humano tiene una doble función. Una mente superior abstracta, sin forma, y una mente objetiva, con forma, para crear todo cuanto necesita ser manifestado en el mundo físico. Mente objetiva, es intelecto objetivo, un gran intelecto objetivo, y en la mente superior es un intelecto brillante. Hay una gran diferencia. Porque no penséis que en la mente abstracta no existe el intelecto, pero es un intelecto brillante. ¿Por qué? Porque la luz de Buddhi lo alcanza. ¿Veis? El proceso es distinto. Buddhi es algo realmente ya maravilloso que encauza toda la energía de Atma y en el Manas superior. Y en el Manas superior la conciencia está funcionando despierta. Y ese individuo como que está conectado con la mente inferior, y esa mente inferior está respondiendo totalmente a la vibración de la mente superior. Porque ya no existe frontera para la conciencia. La conciencia ha superado esa frontera hipotética del mundo material y el mundo espiritual. Será consciente, como es natural, ese discípulo de su muerte. Para él no será ya nada trascendente. La muerte física para él ya no es trascendente, porque él ya no vive en conciencia en lo físico y en lo material. Vive en la conciencia de lo divino y espiritual. Por lo tanto, su muerte ya no es trascendente. Es evidente que no ocurre lo mismo con la familia. La familia no ha traspasado esa barrera, no ha traspasado su conciencia a los mundos internos y superiores. Entonces ellos lo lloran, ellos lo recuerdan, ellos están tristes, como es natural, porque aún son humanos. Y el individuo que traspasa, él alcanza una conciencia superhumana, más allá de lo humano. El mundo suprasensible al que él entra, cuando ya entra en este mundo suprasensible, no le es desconocido. Porque hemos entrado en muchísimas ocasiones cuando hemos desaparecido de este mundo y entramos en nuestro propio mundo, que es el mundo causal, que es del mundo en que se halla el discípulo. Hemos entrado si realmente nuestra acción en el mundo ha sido constructiva. Hemos creado
posibilidades de vida, de ayuda, de trabajo, algo que haya ayudado a la vida a funcionar entre unos y otros, ¿no? O que nos hemos sacrificado para el bien común, por ejemplo, o hemos entrado en un servicio como puede ser la Cruz Roja y hemos trabajado, hemos renunciado a ciertas cosas para hacer el trabajo como es debido para el bien común. Todo esto está ahí, la vibración está colocada en cada una en su sitio, con lo cual hemos tenido entrada en el mundo causal, porque el mundo causal, como todos sabéis, es la morada del alma. El mental superior es la morada del alma. Por lo tanto, el alma no puede estar en contacto directo con lo físico, está en contacto directo con el mundo espiritual, es decir, la primera etapa en el mundo espiritual que podemos encontrar. El alma descendido hasta este punto y hay la influencia del yo superior, que es la misma alma, que su morada es en el cuerpo causal, y desde aquí dirige, si es escuchado, por la personalidad. El alma dirige la personalidad. Me diréis, ¿cómo la dirige? A través de la conciencia. No existe otra cosa. Nosotros sentimos, pensamos y hacemos las cosas y somos conscientes de lo que estamos haciendo porque la conciencia está presente ahora en nosotros. Es una conciencia vigílica que se llama. Tenemos ahora en estos momentos activa una conciencia vigílica. Pero existen otros estados de conciencia que hay que alcanzar. Otro estado de conciencia es cuando nos vamos a dormir. Un estado de conciencia de sueños con sueños. También existe, pero no es tan coherente como lo que sentimos ahora aquí. Y ahora estamos atentos. Vuestra conciencia está funcionando fuera de lo que es el mundo material, aunque vuestros cuerpos estén en el mundo material. Porque ahora estamos atentos al trabajo espiritual, al trabajo en el que el alma se enaltece, el alma crece, el alma se despega totalmente de este mundo material, porque quiere entender y comprender ahora ese mundo espiritual del cual ella es o forma parte. Pero hay un peregrinar en la vida, y ese peregrinar hace que la conciencia logoica de Dios descienda a los planos inferiores a través de las chispas monádicas y humanas que somos nosotros. Y después volver a crecer. Después de habernos identificado totalmente con la materia, debemos de crecer desligándonos de la materia para volver nuevamente a nuestra morada espiritualmente y bien despiertos, bien abiertos a la vida una. Además, el guardián del umbral se halla estrechamente relacionado con distintos aspectos de la misma vida del discípulo. Es decir, como que es algo creado por el discípulo en vidas anteriores, está estrechamente relacionada con distintos aspectos de esa vida nuestra o del discípulo. No digo nuestra, no quiero decir nuestra porque no somos discípulos. Un discípulo, tendríais que informaros directamente de lo que es un discípulo. Un discípulo aceptado es alguien que está muy por encima del estado de conciencia de un ser humano normal, digámosle así. Un discípulo es el que ha entrado en la corriente, que se llama. Es aquel que ha empezado a pisar el sendero del discipulado, cuyas leyes tiene que ir él trabajándolas con el fin de identificarse plenamente en el sendero. Existe un libro aquí que se llama El Sendero del Discipulado. No sé si existe aquí. Es de Annie Besant. No sé si está. ¿Está por aquí? No. Pues hay un libro que se llama El Sendero del Discipulado, que ahí se ve realmente cómo y de qué manera
el estudiante, el aspirante, el discípulo aprueba y finalmente el discípulo aceptado debe de esforzarse por propio esfuerzo, o sea, por propios méritos, alcanzar un estado de conciencia muchísimo más elevado que el que nosotros conocemos. El cual, este discípulo, pertenece a una familia. Todos nosotros, todos pertenecemos a una familia. Todos pertenecemos a un pueblo, a una raza, y nuestra actividad en este mundo depende precisamente del hecho de pertenecer a tales comunidades. De momento que estamos en una comunidad catalana, por ejemplo, o española, como queráis decirle, o como os sentáis vosotros identificados, pertenecemos a esta comunidad. También el carácter individual que hemos llegado a desarrollar está en relación a esa actividad que llevamos dentro del pueblo, vida, nación en la que nosotros hemos nacido. No nacemos por casualidad. El alma no pertenece en absoluto a ningún pueblo o nación. El alma pertenece a la vida una. Todos somos uno, no importa la nacionalidad. Encarnaremos en distintos países y en distintas naciones porque hemos de adquirir la connotación, nota clave de cada nación, de cada país, para llegar a un momento en que uno se vuelve ciudadano del mundo. No tiene ninguna connotación de país, ni de francés, ni de español, de ninguna nacionalidad. Es ciudadano del mundo. A mí cuando me preguntan, oye, pero tú esto de la política y tal, mira, yo en primer lugar, yo soy ciudadano del mundo. Después, si me aprietas, bueno, pues soy europeo. Y si me aprietas más, soy español, y si me aprietas más, pues soy catalán, porque en realidad he nacido en una región de Cataluña. O sea que no, cuando uno dice esto, te das a entender que no estás implicado en estos problemas. Estás abierto a una relación total con la propia humanidad. Y este es el despertar de la nueva conciencia. La nueva conciencia que debe de surgir es estar implicado con la humanidad, no con un país. ¿Por qué nuestra conciencia tiene que ser tan pequeña? Vamos a intentar interrelacionarnos. Cuando surgió el proyecto de una Europa unida, bueno, este proyecto fue fantástico, se ha creado, se ha materializado, con ciertos problemas evidentemente, pero con el tiempo estos problemas se irán superando. Y nuestra conciencia global europea entrará en función. Esto en cuanto a la vida material, pero en cuanto a la vida espiritual, esa conciencia global que no observa las formas físicas, sino que observan los espíritus puros de cada uno de nosotros. Porque el discípulo ha alcanzado la conciencia de lo eterno en el sí mismo, el ser eterno y divino que mora en lo más profundo de vuestro corazón. Él ha alcanzado esa conciencia real, él es esa conciencia real, y él ve los cuerpos físicos como algo lejano, por lo que tuvo que pasar, pero que él se ha emancipado totalmente, y él es conciencia pura del ser real absoluto. Y entonces cuando mira a todos los demás, solamente ve el yo divino y superior que mora en cada uno de vosotros. Y ve lo mejor y lo más puro, porque no tiene necesidad de ver lo otro, porque lo otro no es de su propio mundo, ni es de vuestro propio mundo. Vuestro mundo no es este, no es lo que estamos viendo. Vuestro mundo es eterno, es el mundo de lo eterno, ese mundo en el que ni se nace ni se muere. Solamente se nace y se muere en este mundo. Aquí venimos y de aquí nos vamos, nacemos y morimos. Por lo tanto, nuestra naturaleza humana, después de todo,
diciéndolo claramente, aunque a veces esto puede molestar, es un aspecto fenoménico de la naturaleza. Esto es lo único, que es nuestra forma humana como ser humano, es una forma fenoménica de la naturaleza, porque nace y muere, por lo tanto desaparece. Como un rayo, aunque un rayo lo hace más rápidamente. Un rayo surge y se va. Es un aspecto fenoménico de la naturaleza. Pero en el ser humano, ese aparecer y desaparecer tiene más duración, más larga duración, aunque algunos nacen y mueren nada más en el momento de nacer, como todos lo sabéis, y aquí entraría lo que se llama karma. Algún día hablaremos de esto. Pero la actividad consciente de los individuos no es lo único que hay que tomar en cuenta. Al considerar una familia, al considerar una tribu, un pueblo, una raza, las familias, las naciones, razas, además de su característica, también tienen su destino. Cada nación, cada raza, cada situación tiene también su propio destino. Pero para quien se limita simplemente a los sentidos físicos, todo ello solamente pasará a ser conceptos generales que no tendrán nada que ver con esa realidad de la que estamos tratando. Y el pensador materialista, con sus prejuicios, no hay nada que decir de un pensador materialista, él está en esta situación, en esa etapa, es un pensador materialista y tiene también, como es natural, sus propios prejuicios. Él verá con desdén aquel investigador, aquel indagador oculto, al oír que para éste lo distintivo de la familia o bien también del pueblo, el destino de la raza, que corresponde esto a seres reales. Porque en cada nación existen seres auténticos y reales que trabajan para el bien común. Existen maestros de sabiduría repartidos por el mundo, trabajando para el bien común. El indagador que se ha encontrado a sí mismo, él puede observar estos seres auténticos y reales, tal como también el carácter y el destino de un individuo es expresión precisamente de una personalidad real. Vosotros sois destino y expresión de una entidad real. La entidad real está oculta. Y la entidad irreal está presente. Esta es la razón siempre por la que se dice que solamente mediante el discernimiento podemos nosotros encontrar lo real en lo irreal. Lo real interior en lo real exterior. Y para eso uno tiene que indagar profundamente dentro de sí, o bien también acogerse a lo que es la meditación. La meditación conduce la conciencia a esos límites que hemos hablado de frontera, y esa conciencia puede penetrar momentáneamente en los planos superiores de la mente y sentirse el individuo que está en ese estado de éxtasis, sentir las primicias de esta felicidad del mundo espiritual. Pero no obstante, está aún en la mente. Y de lo que se trata para todo estudiante es trascender la mente, ir más allá de la mente y entrar en el corazón. En el corazón espiritual, no en el corazón físico, en el corazón espiritual. Así que el investigador espiritual, el que se investiga a sí mismo internamente, se relaciona con los mundos superiores. Es su afán, es su meta por el instante. Su meta es relacionarse consigo mismo, no con grandes maestros, no con paraísos o cosas raras de los mundos espirituales, no.
su relación es encontrarse a sí mismo, de los cuales ellos son miembros. Ellos son miembros de esta propia realidad. Estas personalidades individuales son miembros de esta espiritualidad, como por ejemplo, pues lo son nuestros brazos, lo son nuestras piernas, lo es nuestra cabeza del ser humano. Brazos, piernas, cabeza son también partes del ser humano. Pues nuestra individualidad es parte de la vida una, que se llama chispa o mónada. En cierto sentido, puede decirse que los individuos aislados son meramente los órganos ejecutivos de esas almas grupo. Porque en la vida de una familia, en la vida de un pueblo o en la vida de una raza, entran en juego, además de las acciones propias de los individuos, los seres reales que son el alma grupo, familiar, nacional o espíritu de raza. En cada nación estos existen. Alma grupo, el alma grupo del país, el alma grupo de la raza. Eso está, no lo vemos, no lo sabemos, pero eso está presente. Pertenecen nuestros cuerpos a una raza determinada. Por lo tanto, en esa raza determinada hay el alma raza de esta, o alma grupo de esta raza. Así que estos son meramente los órganos ejecutivos, estos individuos que ya empiezan a aislarse de esas almas grupo familiares y de esos espíritus raciales. Es decir, que cuando esas almas grupo de alguna manera tengan que trazar una labor determinada en el mundo, en la propia humanidad, escogerán como órganos, escogerán aquellos individuos que ya han empezado a aislarse de la raza a la cual pertenecen, porque ellos están buscando la esencia de vida en su interior. Vosotros sabéis que para encontrar la esencia de vida de nuestro interior, uno debe de irse aislando, ¿o no? Tiene que encontrar el silencio, tiene que encontrar aquello que lo une con la naturaleza. Por eso hay aquel aforismo tan hermoso que dice: bucea en lo más profundo de tu corazón y escucha la voz de Dios, que es tu propia voz, la voz real del ser que mora en el interior de cada uno de nosotros. No somos distintos, no importa la importancia que haya alcanzado un ser determinado en ese mundo. Todo esto es maya, todo esto desaparece. Lo único que permanece es la realidad del yo. Y ahí todos somos iguales, no somos distintos. Hemos crecido cada uno en su propia salsa, ha ido creciendo, ha tenido altos, bajos, altos, bonitos, agradables, cosas simpáticas, cosas desagradables, reveses de fortuna, enfermedades, muertes, separaciones. Ha tenido de todo, con lo cual se ha ido experimentando y esta experimentación le ha hecho reflexionar. Y finalmente se ha dado cuenta que solamente interesa una sola y única cosa: encontrar la realidad. Y tenéis que encontrarla, o tenemos, mejor dicho, que encontrarla en el mundo de la diversidad. Por eso hay una escuela que se llama la unidad en la diversidad. Es un nombre muy hermoso, la unidad en la diversidad. Hemos de encontrar la unidad en la diversidad, en ese mundo diverso de razas, de colores, de cosas. Hemos de encontrar la unidad, porque la unidad está en el interior de cada ser humano. ¿Veis?
Esto es encontrar la unidad. Y la unidad no la podemos encontrar al exterior, no. En el exterior solamente existe la separatividad. Y para poder encontrar la unidad, hemos de dejar el mundo de la separatividad para entrar en el mundo de la unidad. Y entonces el individuo renace nuevamente. ¿Veis? Y le llaman el 2 veces nacido. ¿Por qué? Porque ha nacido físicamente y ha nacido espiritualmente. Es en este sentido. Se afirma la verdad cuando se dice que un alma grupal nacional, para llevar a cabo algún trabajo, se sirve de todo individuo perteneciente, como es natural, a ese pueblo o también a esa nación. No pueden hacer otra cosa porque hay seres que ya tienen la predisposición natural de esa alma grupo nacional que ellos quieren realizar el trabajo en ese lugar, en ese punto. En el verdadero sentido de la palabra, el alma grupo familiar, nacional o racial asigna un trabajo, una labor a todo individuo sin que el hombre corriente haya sido iniciado en el plan superior. Es decir, que aquel que va a hacer ese trabajo no está al corriente de lo que está sucediendo en los planos superiores. Colabora él inconscientemente, no sabe lo que ocurre en las tareas de las almas grupo. ¿Cómo? Pues a lo mejor, pues, en un momento determinado tiene que coger la dirección de esta nación, por ejemplo, ¿no? O unas responsabilidades para el bien común de la propia nación. Tiene que tomar ciertas responsabilidades, como es natural, en las tareas de ese trabajo que está realizando precisamente el alma grupo de la nación en la que se encuentra. Todo esto es un trabajo que el guardián del umbral, en un momento determinado, en cuanto el velo se corre, desaparece y el individuo está frente a frente con su gran obra, entre comillas, del guardián del umbral, fruto de sí mismo. Este momento es el momento de contacto con su propio guardián del umbral, y ya no es suficiente que él conozca su tarea como personalidad particular, sino que tendrá que, como es natural, colaborar conscientemente en la misión ya de su pueblo y de su raza. Él sabe que ya no puede hacer otra cosa. Pero es que ocurren otras cosas al mismo tiempo. A ese individuo que ha alcanzado esta connotación elevadísima en la que su conciencia se va ampliando cada vez más, ¿no? Esa ampliación de su horizonte necesariamente le impone, como es natural, pues deberes. Unos deberes que él no podrá odiar, están ahí presentes en sí mismo, unos deberes superiores a los que ha conocido hasta ese momento. Y lo que realmente le ocurre a este individuo es que el discípulo agrega a su cuerpo nuevo, a su cuerpo psíquico, le agrega algo más sutil, porque es evidente que su conciencia, habiendo alcanzado ese plano superior de la mente causal, entonces nuevas facetas se abren en su carácter y que va a abrirse el horizonte mediante el cual él va a poder trabajar más ampliamente en el mundo de la unidad, en el mundo en que él está viviendo, en la nación en el que él está actuando. Antes, posiblemente él andaba por el mundo pues provisto con las envolturas que cubrían su personalidad, como andamos nosotros. Nosotros andamos por este mundo. Cuando digo nosotros andamos por este mundo, el espíritu en el hombre anda por este mundo revestido y cubierto
por las envolturas que permiten al espíritu entrar en contacto con este mundo. No penséis que el cuerpo está porque sí, no penséis que la mente está porque sí, está para servir al espíritu, o el yo divino, el yo superior, el ser, el nombre que queráis ponerle, para trabajar y desenvolverse en este mundo, porque el espíritu no puede estar directamente conectado con la materia. El espíritu es espíritu y la materia es materia. Es por esta razón que llamamos espíritu materia. La materia es una cosa y el espíritu es otra. Si profundizáramos más diríamos que todo es lo mismo. Pero bueno, sería tema para otra conferencia decir que aquí también está Dios. Pero vosotros diréis, pero no lo vemos. Pero está Dios también aquí. El hálito de vida, el soplo de vida de Dios está en todo lugar, en todas partes y en el interior del ser humano. Eso lo dice también la religión. En todas partes, en todo lugar y en el interior de cada ser humano. Entonces, si está en vuestro interior, eso que está en vuestro interior, ¿qué es? Es Dios. Un fragmento de Dios que contiene el poder latente de Dios, el poder de Dios latente en sí mismo. Y eso latente debe de ser activado. ¿Y qué no es maravilloso el estar nosotros preparados para activar lo latente del Dios interno y hacerlo activo para iluminarnos nosotros mismos y sentir de lo más profundo de nuestro corazón que somos eso? Somos eso, esa única y absoluta realidad. Pero para que eso lo podamos comprender, tendremos que profundizar, tendremos que indagar sobre nosotros mismos y tendremos que convertirnos en seres en que actúen siempre para el bien común, no para el bien particular, para el bien común. Yo comprendo y entiendo que esto es difícil, no es fácil, y menos en el mundo en el que estamos viviendo. Porque en el mundo en el que estamos viviendo, el ser siempre actúa beneficiándose a sí mismo. Y quizás, en lo último, bueno, pues vamos también a beneficiar un poco a los demás, que no todo sea para uno, pero primero él ha preparado todo lo que es suyo. Y a partir de aquí se trata de ayudar a los demás. Pero llegará un momento en que toda nuestra ilusión será hacer felices a los demás, aunque nada tengamos. Y eso es desnudarse de todo aquello que nos tiene adheridos a este mundo de las formas. A eso se le llama vairagya o desapego. Cuando actuemos así, cuando veamos que la mayor felicidad es perder los apegos a las cosas, porque los apegos, ¿sabéis qué producen? Tristeza, dolor, sufrimiento. Estos son los apegos. Hasta incluso cuando nos apegamos a otra persona. También. Y aunque vayan bien las cosas, también hay sufrimiento, hay dolor, porque hay contradicción. Y como no respetamos la opinión, pues entonces sufrimos porque no aceptan la nuestra. Y así sucesivamente, todo es esto. Y eso debe de ser muy bien reflexionado en uno mismo y darse cuenta que el aceptar todo cuanto viene es liberarse de todo lo que nos mantiene adheridos al mundo de las formas. Y eso es el primer paso. Ese es el primer paso. Si queremos alcanzar el mundo espiritual, el primer paso es dejar las cosas del mundo material. ¿Veis? Hoy por hoy todavía no estamos preparados, pero estamos ya instruyéndonos a nosotros mismos que este es el destino que todos tendremos que abrazar algún día. Antes
como hemos dicho, pues andábamos por este mundo, o andamos por este mundo, cubiertos por la personalidad. Y nuestras obligaciones hacia la comunidad, su pueblo y la raza, eran dirigidas siempre ellos por los espíritus superiores y realizadas a través de este discípulo. Porque, ¿qué es lo que dicen los guardianes superiores o los maestros de sabiduría, como queráis llamarles? Ellos dicen, vosotros queréis de nosotros, pero es que nosotros os necesitamos. Nosotros os necesitamos, porque ellos, para hacer el trabajo aquí abajo, tendrían que revestirse con un cuerpo físico, no podrían estar aquí. Y entonces tienen sus discípulos aquí, que tienen cuerpo físico, pero que están en contacto con ellos, y entonces pueden estos discípulos hacer el trabajo que estas órdenes superiores les dan a entender. Por eso dice, nosotros os necesitamos. Ahora bien, por revelación del guardián del umbral, sabe que estos espíritus superiores, en el crecimiento del discípulo, le retirarán en adelante, ya le retirarán su mano dirigente y que tendrá que separarse del círculo de su comunidad, tendrá que irse separando y tampoco va a recibir esta ayuda que estaba recibiendo para crecer internamente cuando ya ha alcanzado este mundo espiritual. Y no solamente esto, sino que también ese contacto del yo, ese contacto del guardián del umbral. Porque el guardián del umbral, cuando empieza a darse cuenta que el individuo está creciendo, está trabajando, está encantadísimo el guardián del umbral, porque ve posibilidad de regenerar su forma astral. Porque la forma de este guardián del umbral tiene que ser regenerada totalmente y reincorporada nuevamente en el interior del ser humano, de donde surgió. Surgió negativamente y será regenerada e interiorizada nuevamente en el interior, porque pertenece a esa propia entidad. Por lo tanto, él también se separa, porque a partir de este momento el discípulo va a quedar solo. Con sus propias fuerzas deberá de trabajar durante un tiempo hasta alcanzar un mayor potencial espiritual, en el que nuevamente, una vez todo esto recogido, volverá a percibir la ayuda o la sintonía de su maestro instructor, en los mundos internos me refiero. Porque ese discípulo en la actualidad es nuestro maestro. Ese discípulo, para nosotros, seres humanos, es nuestro maestro, porque él ha vivido cientos de vidas y tiene una experiencia que nosotros no podemos llegar ni a imaginar. Pero si crecemos y llegamos a contactar con esta realidad, nos daremos que este maestro para nosotros no es más que el discípulo de un instructor. O sea que hay una gran diferencia entre un maestro y un discípulo, y mayor diferencia entre un maestro y lo que somos nosotros. Podríamos decir que el maestro es el desierto y que nosotros somos un grano de arena. Establezcamos esta diferencia. Pero cuando el discípulo crece y entra en contacto, el aspirante entra en contacto con el discípulo, entonces este discípulo tiene la suerte de encontrar a su instructor. Y durante unas edades, él nada más hace que servir al instructor. Y alcanza una tras otra iniciaciones superiores que le convertirán también a él, a su debido tiempo, en un instructor. Todos hemos de pasar por aquí. Todos somos chispas de Dios. Y la chispa de Dios debe de desenvolverse totalmente. Hay todavía gran poder innato en estado latente que tiene que vivificarse
y tiene que activarse para poder realizar el plan de Dios en la tierra. ¿Veis? El plan de Dios en la tierra es amor, justicia y evolución. Solamente 3 cosas: amor, justicia y evolución. Este es el plan del Logos, el plan de la divinidad, el plan de Dios, si queréis ponerle este nombre. El resultado sería que, como individuo aislado, antes podía hablar durante 2 horas sin beber agua, y ahora cada 5 minutos tengo que beber agua porque se me seca la garganta. O sea, algo pasa, algo está pasando por aquí. Los años pasan, uno envejece y necesita cosas. Ahora yo necesito agua cada 5 minutos. El resultado sería que, como individuo aislado, sin contacto, ni con las entidades superiores, ni tampoco con nuestro guardián del umbral, que lo que estamos haciendo, con nuestra actitud constructiva, lo estamos embelleciendo. Cuidado, lo estamos embelleciendo. Era algo muy desagradable de ver en un principio, pero en esta actitud nueva que hemos determinado, que estamos realizando, estamos embelleciendo ya ese guardián del umbral, hasta que finalmente se convertirá en algo angélico. Porque si hay que transformarlo, adquirirá una belleza maravillosa, y esa belleza maravillosa será el reflejo de la realidad del yo. Y es por esta razón que al yo se le llama también el ángel solar. ¿Veis? Resplandeciente, que irradia luz y poder por todos los lados. En eso nos convertiremos. Pero antes, este guardián del umbral deberá de embellecerse, hacerse bello y poder nuevamente introducirse en el seno del yo superior. El resultado sería que ese individuo aislado se endurecería completamente y se degradaría al no adquirir los poderes inherentes de los espíritus nacionales y racionales. Él los adquiere, pero si los adquiriera, entonces perdería esta oportunidad. Porque si está aislado, puede ser otra vez atraído a la materia y endurecer sus sentidos nuevamente. A esto se llama la caída. Podríamos caer nuevamente y en esa caída perder toda esa visión gloriosa. Pero esto son muy raros los casos especiales que pudiera ocurrir, ¿no? Porque ellos adquieren ya ese poder inherente de los espíritus raciales que hasta este momento lo habían ayudado. No faltará, evidentemente, quien diga sobre este particular: ya me he liberado enteramente de toda conexión de linaje o raza, porque él no se sentirá ya identificado en ningún linaje, en ninguna raza, y dirá para sí mismo: solo quiero ser hombre. Nada más que un hombre o mujer. No vamos a discriminar en ese sentido, hombre o mujer. Solamente necesito ser hombre o mujer, sin ningún tipo de connotación más que allá de eso. A esa exclamación, entonces, el individuo pues podría perfectamente responder: ¿quién te ha conducido a esa libertad? Porque en realidad algo nos conduce, ¿no? No sabemos qué, ni el qué. Ahora nos hemos dado cuenta, por lo que hemos estado hablando, que quien nos conduce a todo esto es estas entidades superiores
raciales, nacionales a las cuales pertenecemos, y también de que lo podamos embellecer, y que las partes, digamos, demoníacas o desagradables de su aspecto vayan desapareciendo, porque nuestra nueva manera de pensar está cambiando la situación del pasado y estamos labrando nuestro propio destino. A partir ya de este momento las cosas cambian. Ahora, por revelación ya de este guardián del umbral, se sabe que estos espíritus, como hemos dicho, le retirarán en adelante su mano diligente y tendrá que separarse del círculo de su comunidad, como antes hemos bien dicho. A esta exclamación, ¿quién me ha conducido a esta libertad? Pues no ha sido nuestra familia la que nos situó en el mundo, fue nuestra familia la que nos situó en el mundo en el que te encuentras o en el que nos encontramos. No es tu linaje, tu pueblo, tu raza los que han moldeado como tú eres, porque con ellos nos hemos hecho. No nos hemos hecho solos. Estamos en contacto directo con todos los demás, todos somos uno, aunque ahora nos veamos separados, evidentemente. Nos vemos separados porque nos miramos con los ojos. Si nos miráramos con el alma, sabríamos que todos somos uno. No somos distintos los unos de los otros. Son nuestros ojos que miran hacia afuera que nos ven separados. Por lo tanto, estamos en la separatividad o en la separación. Ellos, dice, la familia, la comunidad, el pueblo, la raza, te han educado y ahora por encima de todo prejuicio, ya no tienes prejuicios, tú eres uno con los portaantorchas, bienhechores de tu grupo y hasta de tu raza. Todo lo debes precisamente a la educación que de ellos has recibido. A veces uno, en sus indagaciones internas, uno se dice, realmente, como que estás todavía muy lejos de esta modalidad de vida distinta a la que estamos viviendo. Sientes la necesidad de nacer en un lugar y en una familia en la que desde el principio tengas la oportunidad de despertar todo lo que ahora estáis viviendo, con el fin de acelerar el proceso en esa nueva vida del despertar del alma en ese nuevo cuerpo. No sé si me entendéis. Porque cuando nacemos no recordamos nada. Es una nueva personalidad que no ha vivido nada de lo que el Dios superior ha vivido con otras personalidades. Por eso no se recuerda en absoluto nada. Pero bueno, entonces pensamos, esperemos que la vida nos ayude, no los maestros, la vida nos ayude y que me haya merecido la oportunidad de nacer en un círculo en el que esa educación, esa preparación, esa iluminación pueda dar lugar a ese nuevo nacimiento. Encontrar a alguien que ponga en órbita lo que está latente en el átomo permanente y que ha vivido. Y esto cuando llega aparece prácticamente espontáneamente en el individuo, porque es algo que ya ha participado y ha vivido. Y cuando nos dicen entonces que la vida es continuada, nos digo, pues es que no puede ser de otra manera. No nos planteamos la duda, decimos, es que no puede ser de otra manera. La vida es continuada, la vida no puede parar, la vida no puede morir. Lo que muere es la muerte, pero la vida no puede morir. ¿Veis? O sea, entonces vemos las cosas de muy distinta manera. Aunque, digamos, no eres más que un hombre, en haber llegado a serlo, lo debemos precisamente superiores,
superiores y a nuestras propias comunidades. Nos hemos forjado junto con ellos. Nos han dado la oportunidad de hacer cosas y cambiar cosas en nuestra propia vida. Pero en momentos decisivos necesitamos la soledad. En momentos decisivos necesitamos el silencio. Y en momentos decisivos necesitamos el contacto con los demás, porque ¿cómo podíamos aportar el servicio a la necesidad de todos los demás? ¿Cómo podríamos convertirnos en instrumentos mediante los cuales poder secar las lágrimas de aquellos que sufren? Hemos de pensar que aunque no lo veamos y aunque no lo sintamos, hay mucho sufrimiento en el mundo. No se trata de sufrir, se trata de despertar la compasión. Porque un maestro de sabiduría no sufre. Un maestro de sabiduría, como hemos antes dicho, es amor, justicia y compasión. Por lo tanto, hay que sentir esta compasión. Entonces, no hay sufrimiento, hay compasión y uno lo que hace es mitigar el dolor de quien lo está sufriendo. Solo el discípulo de la ciencia oculta aprenderá lo que significa el estar completamente abandonado por los espíritus nacionales, familiares o raciales. Este discípulo de la ciencia oculta, por eso es un discípulo de la ciencia oculta y debe de forjarse en la ciencia oculta, por eso que no está abierta. En la ciencia oculta debe de forjarse y hacerse fuerte. Él solamente experimentará por sí mismo cuán escaso es el valor de aquella educación que a su debido tiempo él necesitó para la vida que ahora le aguarda. Pues todo lo que le ha sido inculcado, todo lo que le ha sido enseñado en la educación se va a desvanecer por completo al romperse los vínculos de la voluntad, el pensamiento y el sentimiento. Es decir, lo que en un principio he dicho, esa voluntad de pensar y de sentir y de actuar que está estrechamente enlazado. Ahora, habiendo ya separado mente de sus emociones y de sus acciones, se da cuenta que esa educación que él recibió ahora ya no le sirve para nada. ¿Te das cuenta? Está en una fase educativa superior a la que podamos nosotros percibir en este mundo de sentimientos y de emociones y de pensamientos. Él, si gira su cabeza hacia atrás y observa los resultados de toda su educación previa, mira hacia el pasado, tal como miraría una casa que estuviera pues derrumbándose, estuviera desmoronándose y que tuviera que llegar a reconstruir otra. ¿Sí? Va a tener que reconstruir otra manera de vivir en los mundos internos. Y si mira hacia el pasado, ve que todo aquello que él vivió se está desmoronando, ya no sirve, es una etapa que se pasó y aquello que le sirvió deja de existir. Es por esta razón que se dice en los mundos internos que quien vive del recuerdo del pasado es de espíritus ineptos, porque el espíritu ya no puede vivir del pasado, siempre del futuro, el futuro que lo va a llevar a un destino, porque finalmente, después de todo proyecto, de todo pensamiento, de toda costumbre, hay un destino. Y nuestra vida es alcanzar ese destino. Y este destino es volver nuevamente
a ese gran mar o gran océano de vida que es la conciencia universal. Ahora somos una conciencia, ¿cómo podríamos decir? Individualizada. Somos ahora una conciencia individualizada de la conciencia universal. Y esa conciencia individualizada tiene que hacer todo ese periplo para volver sabia y resplandecente, a fundirse de nuevo a la conciencia universal, pero manteniendo siempre su propia idiosincrasia como individualidad. Es decir, la gota, es un ejemplo, la gota dentro del océano mantendrá su propia individualidad, aunque esté fundida en la totalidad. ¿Veis el proceso de vida? Esa vida no puede perder en absoluto todo el gran esfuerzo realizado para activar el poder de Dios latente en el ser humano. También aquí se trata de algo más que de la expresión meramente simbólica al decir que cuando el guardián del umbral ha enunciado sus primeras palabras del lugar en el que se encuentra, se levantará un torbellino que extingue todas las luces espirituales que hasta ahora han iluminado el sendero de la vida del discípulo. Que antes os había dicho que, bueno, que el discípulo se queda solo. Hasta esta luz que ya de la purificación que se ha realizado en el guardián del umbral, alumbra este sendero, eso también se eclipsa momentáneamente durante algunas etapas del sendero de la vida del discípulo. Y entonces este individuo se encontrará sumergido en completa oscuridad, solo mitigada por la luminosidad que emana del mismo guardián, solamente la pequeña o poca luminosidad. Y también entre esa tiniebla, él experimentará, resonará sus exhortaciones, sus indicaciones anteriores, que le están diciendo al interior de la conciencia del discípulo: no cruces mi umbral. Está diciendo, no cruces mi umbral mientras no estés seguro del poder iluminar tú mismo la oscuridad en la que vas a penetrar. Es decir, iluminar la oscuridad con su propia luz. Ya no con las luces que hasta este momento le han ayudado e iluminado, sino que tener que estar seguro para penetrar en ese umbral, que él mismo podrá iluminar la oscuridad en la cual él va a penetrar. Ese mundo oscuro y divino, que es en ese pasar, ese, no digamos túnel, sino pasar de la ignorancia, de la oscuridad a la luz, o de la ignorancia a la sabiduría. Así que le indica al mismo tiempo: no des un solo paso mientras no tengas tú en tu interior la certeza de que tienes bastante aceite para tu propia lámpara. Cuando tengamos la seguridad de que tenemos ya bastante aceite para nuestra propia lámpara, entonces nos diremos a nosotros mismos: estoy preparado, sigo adelante. Las lámparas de los guías que te han conducido hasta ahora te faltarán en el futuro. Por eso hay que trabajarse uno mismo y entender que la luz está en nuestro interior. Hay un folleto que está por aquí, este sí está por aquí, que es de Sri Ram. Sri Ram era presidente de la Sociedad Teosófica a nivel internacional y escribió un folleto que se llama Sed una lámpara de vosotros mismos. Tras estas palabras al discípulo del guardián del umbral, mira hacia atrás
Y entonces, en este momento, que él mira hacia atrás, porque ya ha pasado hacia adelante, el guardián del umbral descubre el velo que hasta ahora lo había ocultado, le había ocultado al discípulo los profundos misterios de la vida. El individuo entra en contacto directo con lo que se llama los archivos acásicos de la naturaleza, en el que se contienen todas las historias de sus vidas. Pero como él ha superado todo, no tiene necesidad de conocer cuáles han sido sus vidas. Solo le interesa en que él ha llegado. Él se ha convertido en aquello que es. Puede hacerlo, seguir la historia de sus vidas. Puede hacerlo porque tiene el poder de hacerlo. Pero ya no le importa, como a vosotros tampoco os importan, a las mujeres no les importan las muñecas que teníais cuando erais niñas. Las teníais en aquel momento, pero ya no os interesan. No vais a volver a las muñequitas, ni los hombres vamos a volver a los soldaditos de plomo. Ya no nos interesa. Hemos superado todo esto. Entonces, él o ella, como queráis llamarle, habiendo superado todo, no tiene por qué volver otra vez a las vidas del pasado. Lo que sí, esas vidas del pasado le han conducido a su destino. Vuestras vidas os conducirán a la libertad, a la sabiduría. Así que las lámparas de los guías que te han conducido hasta ahora te faltarán en el futuro. Tendremos que, de alguna manera, trabajarnos internamente para que la luz propia ilumine el sendero. Y vamos a terminar. Terminamos con esto. El sentimiento de una nueva libertad predominará sobre todos los demás. Una nueva libertad que va a predominar sobre todo lo demás. Y basado en este sentimiento de libertad, nuestros nuevos deberes y responsabilidades se nos aparecerán como algo que nos corresponde necesariamente en un determinado escalón de la vida. Algo va a ocurrir, algo va a pasar, en lo que nosotros vamos a poner toda nuestra confianza, todo nuestro amor y toda nuestra voluntad para ser precisamente aquello que en nuestro interior ya somos. Muchas gracias. ¿Teniu alguna pregunta? Jo sé que hem vingut, per això mirava l'hora, perquè sé que hi ha una activitat. L'umbral és quan una persona es moda, arriba a l'umbral, atravessa l'umbral. Sí, no, a veure, l'umbral està aquí, en nosaltres. Sí. N'hi ha tres, 1, 2 i 3. Per passar d'un umbral a l'altre, doncs, podríem passar per una porta, diguem, això seria l'umbral, no? Sí. Per passar d'un lloc a l'altre. Aquesta sala és la sala de la ignorància, en què la gent normal que no pensa, pues està, o que només pensa en fer diners, fer milions, hacer millones, hacer dinero, tener muchas cosas, están en esta sala. Sí. Es la sala de la ignorancia porque desconocen la vida espiritual, ignoran la vida espiritual, pueden tener grandes conocimientos físicos, pero no metafísicos, pueden ser personas con carrera, etcétera, etcétera, todo lo que tú quieras, pero están en el mundo de la ignorancia espiritual. Pero a medida que van creciendo como seres humanos, se van planteando, ¿no? Y entonces pueden pasar, estos individuos pasan por este umbral y entran a esta otra sala. Es en la sala que nos hallamos nosotros. Esto, como lo hemos pasado, ya no hablo de ello. Me parece que estamos en esta sala. Esta sala es la sala del conocimiento o la sala de prueba, que se llama. Aquí adquirimos conocimientos, conocimientos que no pertenecen al mundo exterior, sino que pertenecen a ese mundo interior. Aquí, en esta sala, aprendemos estos conocimientos y nos vamos forjando poco a poco, o vida tras vida,
dentro de estos conocimientos y al mismo tiempo saldamos karma. Saldamos el karma del pasado. Aquí estamos saldando el karma del pasado, porque no podemos pasar a esta sala si no saldamos el karma más grosero. Porque esta sala, precisamente, es donde el individuo encuentra ese estado de vivencia y clarividencia que de los mundos superiores puede observar todo lo que hemos estado diciendo hasta ahora, que es la sala de la sabiduría. En esta sala de la sabiduría, el individuo tiene que haberse probado a sí mismo que está preparado para entrar. Y en ese punto, para entrar, aquí estaríamos, dijéramos, el guardián del umbral. Aquí estaría, ¿no? Una manera muy coloquial de decirlo es que cuando tú dices, bueno, creo que estoy preparado para entrar, ¿no? Porque yo no me he preocupado del guardián del umbral, es que ni lo conozco. No lo puedo ver, pero estoy mejorando y veo que estoy preparado para entrar. Pero aún falta algo, que es transformar esto. Porque cuando entramos aquí, pues nos puede decir, cuidado, tú no puedes pasar. Es como si nos dijera, no es que nos diga esto, pero es como si dijera, tú, cuidado, tú no puedes pasar. ¿Cómo que no? Estoy preparado para entrar. La sabiduría es lo único que me interesa. Sí, pero tú no puedes pasar, porque tienes que pasar conmigo. Y yo no puedo pasar si tú no me transformas, porque yo he salido de ti y tengo que entrar contigo. Y es cuando el individuo empieza a actuar de manera en que toda su actuación a partir de este momento lo que está haciendo es ennoblecer y al mismo tiempo embellecer esa cosa que estaba oculta de vidas pasadas y lo va embelleciendo hasta que finalmente le quita toda mácula oscura. Todo lo oscuro en él queda completamente limpio y se reincorpora nuevamente en el individuo que es lo que pasa aquí. Es ese contacto con Atma, Buddhi, Manas, que es la triada superior en el hombre. Y a partir de estos momentos ya no actúa como un ser humano, porque el ser humano ahí está, de aquí para abajo es este mundo que estamos viviendo, un mundo material, y de aquí para arriba es el mundo espiritual, cualquier otro nombre que queráis. Y aquí nos encontramos con este otro mundo, esta otra mente abstracta, mente espiritual, morada del alma, ¿veis? Y ya está trabajando él desde este punto cuando entra en esta sala. Por eso que no puede entrar en esta sala si él no ha transformado su vida más grosera y el karma más desagradable, que de alguna manera no permite esa entrada. Porque aquí todavía hay karma, pero karma que será transformado a lo largo de su educación superhumana, digámosle así. Qui m'ha fet aquesta pregunta? Ah, sí. T'ha contestat això? Sí, bueno, sí. No t'has de morir. Sí, estem aquí, però això, este paso para aquí no tiene nada que ver con la muerte. Hay que pasarlo en vida. No sé si faltaba esto decir, ¿no? Sí. Es decir, que tenemos que pasar en vida aquí. Ahora bien, si esto tiene una cierta relación con un ser querido que ha desaparecido, por ejemplo, las cosas son distintas. No tienen la explicación esta, no puede servir. Si hay una explicación sobre un ser querido que ha pasado. Este ser querido que ha pasado a esa otra vida. No a la muerte, sino que ha pasado a otra vida. Esa otra vida que ha pasado está estrechamente relacionada con la vida que tenemos aquí. Tenemos aquí una vida física y al mismo tiempo tenemos aquí una vida astral y al mismo tiempo tenemos aquí una vida mental. Mental, astral y física. Lo tenemos ahora aquí, están en ti. Lo que le puede ocurrir a un ser querido cuando muere físicamente, no ha muerto astralmente, No. ni ha muerto mentalmente. Él pasa a una vida superior en la que no tiene cuerpo físico, pero tiene cuerpo astral.
y tiene cuerpo mental. A su debido tiempo, su cuerpo astral también morirá y pasará a su cuerpo mental en el Devachan, y tendrá una vida larga o corta en el Devachan, depende de sus experiencias. Y cuando haya terminado su vida del Devachan, entrará en contacto, ya lo hemos borrado, en el mundo causal, y ahí estará en su propia morada. Ahora bien, en el mundo astral, los individuos tienen larga vida también, porque depende de sus experiencias en el físico, de lo que han realizado, de lo que han cometido, de lo que ellos han pensado, sentido y obrado. Esto queda ahí para ser experimentado, digámosle así. ¿Cómo? Como dice la Iglesia, ¿qué es lo que dice? Existe cielo, purgatorio, infierno. Si ha hecho cosas muy negativas, vive en el astral un infierno. Si ha hecho cosas que no están bien, pues vive en el mundo astral un tiempo para purgar, purgatorio, que en teosofía le llamamos el Kama Loka. Y si ha habido una vida excelente, pasa directamente al cielo del Devachan. ¿Veis? Depende de lo que hacemos, es lo que de alguna manera nos encontramos. Si esta respuesta te sirve. Sí. Otra cosa, digamos que por lo que has dicho, para embellecer el guardián, ¿no? Al final tenemos que embellecernos nosotros antes, porque el guardián no va a embellecerse si uno no se embellece antes, ¿no? Exactamente. O sea, En el transcurso de nuestra transformación. No va a embellecer aquello que depende de tu propio embellecimiento. Exactamente. O sea, primero hay que adornarse de virtudes y estas se irán puliendo. Bueno, esta es la razón. Sí. Nosotros ahora ya tenemos las cosas más o menos claritas, ¿no? Pero el guardián del umbral no lo vemos. Pero sabemos que hay cosas oscuras en el pasado que tampoco las sabemos, pero que a partir de ahora hemos de intentar vivir correctamente. Y otra cosa, muy rápida. Cuando nos referimos a lo que recogemos al volver a nacer, los skandhas, Sí. esto que quedó, que no podía ir más arriba, pero que luego no, lo recogemos en otra encarnación. Sí. Lo negativo. Se hace mucha hincapié siempre en que es lo negativo, lo que más nos va a pesar. Lo que no puede subir al mundo espiritual. ¿Qué pasa con las virtudes? Estas ya están. Tampoco se pierden. No, estas automáticamente, cuando obramos con ellas, estas automáticamente pasan al mundo causal. Sí. ¿Y la inteligencia? Porque son de su mundo. ¿Y la inteligencia? La ¿Con qué clase de inteligencia se renace? Pues con la que tú te fuiste de este mundo. O sea, con lo que te preocupaste es de desarrollar. Digamos. Desarrollar la O sea, sabiduría. no es aleatoria la inteligencia. No, hay que desarrollarla, O sea, en cada... lo mismo sí. para lo negativo que para lo positivo. Hay que desarrollarla en cada vida. Sí. Puede ser que en una vida, Sí. tengas que pagar algo kármico del pasado Y se repercute y en esta inteligencia no esté en el punto. Ah, vale. Cuidado, pueden No, haber cosas de ese Porque es tipo. curioso que hay inteligencias muy diversas. Claro. Y no, en contra de lo que se cree, un individuo muy inteligente puede tener otra vida que no sea tan inteligente. Depende del uso. Exactamente. Dependerá del uso de la inteligencia. Depende de lo que de alguna manera él tenga que transformar en esta existencia. Porque, vamos a ver, hay un adagio popular que dice que Dios aprieta pero no ahoga. Es decir, no te da más que aquello que tú puedes llegar a transformar en esa vida según el estado evolutivo que tú has alcanzado. Más no, porque es que sería un castigo, no podrías de ninguna de las maneras solucionar el problema. Pero quizás te dan hasta aquellas fuerzas de flaqueza que tú encuentras cuando no hay más fuerza, pero que tú las tienes ahí y tú dices, no, tengo que hacerlo, y lo haces, y en ese último momento se rompe esta fase del pasado que quizás no te ha dado aquella inteligencia que tenías que tener si hubiéramos ido avanzando hacia adelante. Pero es posible que en la próxima existencia hayas duplicado la que tenías, porque has sabido cumplir con aquello que el karma te ha presentado. Y has sabido, algo duro, algo difícil.
porque hay que tener una fortaleza tremenda. O sea, es generosa, providencia es generosa. Claro, y además Justa. tiene que tener un carácter fuerte, bien encauzado. Porque un carácter débil no lo podría solucionar. Pero un carácter fuerte y bien encauzado, nosotros tenemos un carácter fuerte. Ahora lo que se trata es de encauzarlo correctamente, limar las asperezas de este carácter, con el fin de que solamente exista aquello que no va a herir a nadie. Ahora se trata, en principio, como seres humanos, de limar las asperezas de nuestro carácter, y con el fin de entrar en una línea de cordialidad, de comprensión, de saber escuchar, de tener la paciencia, de no ser impaciente. O sea, todas estas cosas son fundamentales para encauzar un carácter que se armonice con todos los demás, ¿no? Entonces, los demás ven en ti, bueno, es una manera de explicarlo, ¿no? Ven en ti, pues, un apoyo, donde poder apoyar, donde llorar su desgracia, ¿no? O sea, te ven algo que a ellos les parece que los va a ayudar en hablar contigo, ¿no? Y esto es lo que va transformando a las personas. Y si tenemos esta gracia, no la gracia humorística, no, la gracia de Dios que se manifiesta a través de nuestro comportamiento, esto es la gracia de Dios, entonces los demás se acercan como las abejas a la miel, como las abejas a la flor. Pues muchísimas gracias.